Nosotros estamos en la serie Detox, una serie acorde al momento del año en que estamos, ¿no? Queremos iniciar el año viviendo el año de forma plena, es decir, aplicando el Evangelio para vivir mejor. Por eso estamos hablando sobre distintos temas y el tema de hoy es abandonando a los malos hábitos. Abandonando a los malos hábitos. Todos nosotros, no digo todos, es una costumbre de muchos de nosotros iniciar el año con algunos proyectos, algunas propuestas. Este año sí o sí vamos a hacer ejercicio, vamos a adelgazar, vamos a estudiar, este año sí o sí voy a arreglar la llave que está goteando ahí en el baño, en la cocina, ¿no es cierto? Este año sí o sí vamos a viajar de vacaciones o cosas así. Y estamos al día 16 del mes de enero y hay algunos proyectos que ya no fueron, ¿cierto? Algunos buenos intentos que comenzaron bien y de repente ya en la segunda semana ya llegaron a su fin. Pero ¿por qué fracasan estos proyectos de Año Nuevo? Primeramente, yo creo que nosotros nos fijamos mucho más en los resultados, es decir, adelgazar, quitar deudas, solucionar problemas A, B o C, en vez de los procesos que nos conducirán a estos resultados. Pensamos en el fin, pero no pensamos en el cómo, ¿cierto? Y nosotros también caemos en la trampa de empezar y esperar resultados muy rápidos, resultados al instante. Uno va al gimnasio 3 veces a la semana por primera vez y se pesa y pucha que sigo con el mismo peso. Y como que no cambió nada. Y uno se frustra. Y luego que uno se frustra, uno abandona el proceso. ¿Cierto? Eso es. El punto es que nosotros debemos entender que por fracasar en añorar un resultado urgente, empezamos a pensar que esas pequeñas decisiones no sirven. Es decir, no me sirvió de nada mi intento de ir al gimnasio, porque fui y ya estoy hace 2 semanas y no he perdido peso. Entonces, uno queda con la idea de que buenas decisiones no son tan eficaces. Pero también cae en la trampa de que, ¿y qué pasa si me como toda una barra de Sanenús? ¿Cierto? Malas decisiones no tienen tamaño impacto así, ¿cierto? Y esa es la trampa. Buenas decisiones no son tan eficaces y malas decisiones no son tan malas. Y uno sigue en lo mismo. Y el problema es que sí queremos cambiar, sí queremos mejorar, pero queremos cambiar haciendo lo mismo, ¿cierto? Yo quisiera adelgazar comiendo pizza todos los días y lo he intentado y no resulta. Pero nosotros damos otra oportunidad para nosotros mismos porque nosotros tenemos mucha fe en nosotros, ¿no es verdad? Cada año que pasa iniciamos ahí una nueva oportunidad de no, este año sí o sí. Queremos cambiar el resultado sin cambiar las actitudes, las posturas, las cosas que hacemos. Y obviamente que no va, ¿cierto? Por eso estamos hablando de cultivar hábitos, porque a partir de los hábitos que nosotros cultivamos, lograremos los resultados que necesitamos tener. ¿Y qué son hábitos? Estamos hablando hoy día de abandonar malos hábitos, cultivar buenos hábitos, pero ¿qué son estos? ¿Qué es un hábito? Un hábito es una rutina o un comportamiento que se realiza regularmente y en muchos casos automáticamente, ¿cierto? Quien dijo eso fue James Clear, que es un autor especialista en hábitos. Si usted quiere leer un libro sobre cómo mejorar su dinámica de hábitos, ese libro, Hábitos Atómicos, debe estar en castellano. Un libro ahí, éxito de ventas ahí en New York Times y todo eso. Es un libro sobre eso, un especialista en eso. Hábito es eso, una rutina, un comportamiento. Y nosotros esperamos ajustar nuestros hábitos para que con mejores hábitos tengamos mejores resultados. Y todos queremos crecer espiritualmente, queremos crecer en calidad en el trabajo como profesionales, queremos crecer en la calidad de nuestra familia, crecer como padres, como hijos, como marido, como esposa, crecer en el Señor. Mucho de lo que se habla sobre hábitos en la esfera secular
se habla desde la perspectiva secular, no toma en cuenta la realidad del ser humano como un ser caído, dominado por sus pecados, ni toma en cuenta la realidad espiritual del mundo, donde Satanás trata de arrastrarnos siempre para abajo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos ver el tema de los hábitos desde la perspectiva del Evangelio, que nos da una perspectiva completa, plena del ser humano, ¿cierto? Queremos hábitos moldeados por el Evangelio. Y fíjate que a veces pensamos en hábitos, y hay hábitos que son, entre comillas, inofensivos, ¿cierto? O sea, pueden ser perjudiciales para nuestro desarrollo en algunas áreas, pero no son pecadores o pecaminosos, ¿cierto? Si te acuestas tarde no es un pecado, ¿cierto? Si tienes la costumbre de dormir poco, eso también no es netamente un pecado, pero va a ser algo que tenga una productividad inferior quizás al día siguiente. Si no estudias tanto, no es necesariamente un pecado. Puede tornarse un pecado desde la forma como yo desarrollo esa conducta, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros desarrollamos como hábitos que son sí netamente pecaminosos, ¿cierto? Como por ejemplo el hábito de hablar mal de la gente, ¿no? Entonces es un pecado que yo transformé en un hábito, que lo hago regularmente. O el abuso de sustancias, las adicciones, las mentiras, o el hábito de reaccionar violentamente y echar la culpa, no, ese es mi carácter, es que yo soy así. Entonces necesitamos entender que hay hábitos que tengo que corregir para vivir mejor y hábitos que tengo que abandonar porque son en sí mismos pecaminosos, ¿cierto? Y debemos entender que la lucha contra estos hábitos está en el marco del crecimiento de mi desarrollo como creyente. Por eso, un texto que nos servirá para meditar en ese aspecto, cómo mejorar, cómo desarrollar mejor nuestros hábitos, es el texto de 1 Corintios 10, 31, donde el apóstol Pablo dice, en conclusión, ya sean que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Un texto sumamente conocido, ¿cierto? Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿De qué estaba hablando Pablo acá? En ese capítulo 10, sobre todo de los versículos 21 en adelante, Pablo estaba tratando de un tema importante para la iglesia de Corinto, que era el tema de la comida sacrificada a ídolos. Era algo de la cultura, donde la idolatría y el vínculo de la idolatría con la comida era muy fuerte, ¿cierto? Entonces los corintios tenían ese problema. ¿Se puede o no se puede ir a un comedor de un templo pagano? Porque algunos van a decir, bueno, si Dios es el creador de todas las cosas, Él mismo dice acá, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está hablando de la libertad del creyente. ¿Se puede o no se puede comer comida sacrificada a ídolos? Y Pablo explica, es idolatría comer carne sacrificada en un comedor o en un templo pagano. Pero no es pecado que un cristiano vaya a la carnicería y compre carne ahí, aunque el dueño de la carnicería había hecho cualquier oración, manda cosa con su ídolo, ¿cierto? Vayan a la carnicería y no pregunten si oraron o no por la carne. Compren la carne nomás y denle gracias a Dios porque el Señor es creador de todas las cosas, ¿cierto? Pero comer en un comedor ya es un culto religioso y por lo tanto uno no debe participar de eso. Ahora, si te invitan a comer a su casa, un pagano no creyente te invita, usted va y come, ¿cierto? Y no pregunta nada si la carne fue ofrecida o no. Pero si la persona dice, mira, esa carne fue ofrecida, es decir, te estoy invitando a que conmigo realicemos una especie de ritual también al comer de esa carne que fue ofrecida, ahí entonces no lo coman. Entonces ese es el contexto. Y ahí él termina con ese versículo que leímos. Ya sean que como que beban o hagan cualquier otra cosa, el principio es, hagan todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Y ese principio nos ayuda a corregir también nuestros hábitos. Quizás el hábito de la comida sacrificada a ídolos no es nuestro tema, pero tenemos otros temas acá. Cómo ese texto nos ayuda a corregir nuestros hábitos. Y de hecho, hay dos principios que ese texto nos enseña sobre cómo construir hábitos eficientes. ¿Por qué? Cuando nos preguntamos, porque Pablo dice, hagan todo para la gloria de Dios. La primera pregunta que debemos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué debo hacer todo para la gloria de Dios? La primera respuesta a eso es porque yo soy
¿Quién soy? Por eso la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Algunos teólogos y teóricos van a decir que nosotros somos lo que repetidamente hacemos. Nosotros te conocemos a ti no solamente por lo que dices de ti, sino sobre todo por lo que haces. Un ejercicio acá. ¿Cómo descubro que alguien es chileno? Sin el acento. Pero el acento es fácil, ¿cierto? ¿Cómo puedes probar que eres chileno sin usar el acento? En una palabra. Hay una palabra que une a los chilenos como tal. Hay varias. Voy a dar una. 11. Porque po es un término que es parte de la jerga del acento. En todo el mundo latino 11 es un número, pero aquí en Chile no. ¿Cierto? Otro número, 18. En todo el mundo latino 18 también es un número. Acá es otra cosa. ¿Cierto? Cuando uno habla a un chileno sobre el 18, ¿qué es lo que viene a la mente? Empanada, anticucho, ¿no es cierto? Cuecas. Cuando uno habla en 11, uno se imagina el pancito, el té. Porque uno no solamente es chileno por haber nacido acá, pero hay una serie de prácticas que se repiten y que se consolidan y que generan una identidad. Entonces, cuando hablamos en hábitos, estamos hablando de cosas que nosotros hacemos que en realidad construyen lo que somos y revelan al mismo tiempo lo que somos. Cuando hablamos aquí de identidad en un concepto más macro, tenemos que entender que Pablo está hablando aquí a creyentes, primeramente, a la iglesia. Entonces, la idea de la identidad de ellos es porque ellos habían sido creados por Dios y habían sido recreados por Dios. Es decir, ellos habían nacido de nuevo como nueva criatura en Dios. Pero también se aplica a cualquier ser humano, porque todo ser humano fue creado para la gloria de Dios. No solamente debo vivir para la gloria de Dios porque yo soy creyente, pero además de eso debo vivir para la gloria de Dios porque soy ser humano, creado a la imagen de Dios. Y ese es el propósito por el cual los seres humanos existen. Todo lo que debo hacerlo para la gloria de Dios porque yo fui creado para eso y más. Yo fui redimido para eso. Eso es lo que soy. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Esa nueva identidad viene acompañada de nuevos hábitos que constituyen esa nueva identidad, ¿cierto? Y debemos entonces repensar la importancia de nuestros hábitos en la construcción de nuestra identidad. ¿Por qué? Identidades sanas conducen a decisiones sabias. Identidades sanas conducen a decisiones sabias. Porque una visión equivocada sobre mí me conducirá a decisiones equivocadas. Algo tan sencillo que es tan común en nuestra sociedad cuando a uno le dice, no, es que eres tonto, es que eres estúpido. Y la persona que cree en ese concepto, ella va a tomar decisiones basadas a esa identidad que ella cree que tiene. ¿Se entiende? Pero si yo entiendo quién realmente soy en Cristo, eso me llevará a repensar lo que hago, porque yo hago esto, porque eso es lo que soy. Una conciencia sana de mi identidad me va a conducir a decisiones sabias. Saber quién yo soy me ayuda a corregir lo que yo hago. Por eso Pablo cuando dice, hagan todo para la gloria de Dios, está implícito la idea de que eso debe ser así porque ustedes fueron hechos para este fin, para estos hábitos. Y al practicar esto, ustedes dan evidencia de quiénes son. Y la importancia de los hábitos está en que nosotros somos lo que repetidamente hacemos, ¿cierto? Si quiero conocer a alguien, tengo que conocer cómo vive, cuál es su rutina, cuál es su dinámica de vida, ¿cierto? ¿Cuáles son sus opciones al momento de comer? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuáles son sus preferencias en términos de entretención? Los hábitos nos dan un perfil de la persona. Y más, la gente dice que si yo quiero saber si al futuro la persona va a ser más o menos exitosa, tengo que ver los pequeños hábitos que ella realiza diario. Ahora, para comenzar a corregir lo que realmente soy, debemos preguntar a nosotros mismos quién soy yo. ¿Quién realmente soy yo? Y primeramente estamos viendo en las Escrituras que nosotros, al creer en Cristo, ya no somos quien éramos. Somos una nueva creación.
Cristianismo no es simplemente un concepto que tú guardas en el corazón. Hemos hablado las otras semanas, la importancia del nuevo nacimiento. Eso no es una charla de coaching para que simplemente mejores la forma como haces las cosas. Aquí estamos hablando de que tus hábitos deben ser practicados en coherencia con la identidad de Cristo en ti. Debe haber una experiencia con Jesús, un nuevo nacimiento, para que a partir de ese nuevo nacimiento tú te puedas entender que, como dice Pablo también en 2 Corintios, si alguno está en Cristo es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. No eres el pecador de antes. No eres la persona que estaba inequívocamente atrapada en el pecado y la muerte de antes. Todo se hizo nuevo. Por lo tanto, cuando pienses en los hábitos, no pienses con esa mentalidad derrotista de que yo no puedo salir de eso. No, porque yo ya no soy quien yo era. Cuando nos preguntamos a las Escrituras, ¿quién soy yo? Debemos reconocer que yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Y yo no soy todo lo que Dios dice que yo no soy. Soy nueva criatura. Soy hijo de Dios. Y por lo tanto, yo debo vivir en lo micro y en lo macro según eso. Yo también soy un discípulo de Jesús. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque como discípulo de Jesús, vemos que mi nueva identidad es así como más específica, porque uno dice, ya, nueva criatura es muy genérico. Mi nueva identidad es más específicamente, es la identidad que está siendo formada y forjada a la identidad de Jesús. En otras palabras, yo debo aprender a imitar a Jesús. Yo debo aprender a caminar en la obediencia de Jesús. Yo debo aprender a traducir esa obediencia en hábitos diarios. ¿Cierto? Traducir ese caminar con Jesús en un día a día con Él. Y la pregunta es, ¿cuáles son los hábitos que me pueden convertir en un buen discípulo de Jesús? Porque discípulo hasta Judas lo era, ¿cierto? ¿Era un buen discípulo? Yo creo que no. Entonces no basta decir soy un discípulo de Jesús. El punto aquí es qué tipo de discípulo eres tú. ¿Quieres ser un buen discípulo? ¿Qué tipo de hábitos debes desarrollar en tu vida diaria para que llegues a ser este buen discípulo? Por eso que el cristianismo es un caminar. No basta con asistir a un evento como un culto y decir soy. Es un proceso que se construye decisión tras decisión. Cada momento en que tomas una decisión, ¿estás tomando la decisión de actuar como discípulo de Jesús o no? Así que, ¿qué hábitos debo abandonar por no ser coherente con ese discipulado, con esa nueva creación, con esa nueva identidad que Dios me da? ¿Cierto? Y más, no solamente soy una nueva criatura, soy discípulo de Jesús, pero yo también soy otras cosas. Soy padre, soy hijo, soy profesor, soy profesional, soy funcionario, soy ciudadano. ¿Qué hábitos yo cultivo que me pueden hacer un mejor padre, un mejor marido? ¿Debo lavar la loza? Fíjate que Mariana está viajando y ahí yo cargo la casa, ¿no? Pero siempre que ella viaja yo trato de hacer algo nuevo en la casa para que llegue a ella de sorpresa. Pero yo no me aguanto y la muestro antes, entonces ella ya sabe. Pero uno se pregunta, ¿qué pequeñas cosas puedo hacer yo para convertirme en un mejor marido, una mejor esposa, en un mejor padre? Nosotros queremos cambios grandes, cosas grandes. No, pequeñas cosas. ¿Qué debemos hacer? Porque eso es lo que yo soy, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para ser un mejor profesional? No solamente estudiar más, no solamente trabajar más, de repente cuidar de la calidad de la vida para que yo pueda ser más eficaz en la forma de trabajar. Una serie de otras cosas. Tú tienes que preguntarte, ¿quién eres tú? Ese es el primer paso para construir identidades sanas. El segundo paso para construir identidades sanas es pensar en el propósito. Porque uno se pregunta, ¿por qué debo vivir para la gloria de Dios? La primera es pregunta por lo que yo soy. La primera respuesta es por lo que yo soy. La segunda respuesta es por lo que Dios es. ¿Por qué debo vivir para la gloria de Dios? Porque Dios es Dios. Y Él se merece toda la gloria. Y Él determina que todas las cosas apunten hacia su gloria. Porque eso significa ser Dios. Ese es ser coherente con la dignidad de Dios. Dios es Dios y por eso Él debe gobernar cada espacio de mi vida,
cada pequeño hábito. Todas las cosas de mi vida, todas ellas están vinculadas a Dios. No existe nada que puedas hacer que no esté vinculado a Dios, incluyendo tus necesidades. Todo tiene que ver con Dios. Por eso Pablo dice, ya sean que coman, ya sea que beban o hagan cualquier otra cosa. Él amplió a todo aspecto de la actividad humana. No existen áreas insignificantes para Dios en nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas son relevantes para Dios. Y todas ellas deben ser gobernadas por Dios. No existe esa cooperación de, mira Dios, te encargáis de eso que es lo más brígido y lo más sencillo lo hago yo. No existe eso. Por lo tanto, debo repensar el propósito de mi vida, porque el propósito de mi vida está vinculado a lo que Dios es. Por eso cada pequeño paso y hábito de mi vida está vinculado a esa realidad. Si Dios es digno de adoración y yo fui creado para eso, si la meta de mi vida es la gloria de Dios, yo tengo que pensar en cuáles son los hábitos que yo desarrollo que contribuyen a construir o a llegar a esa meta. Dios y la gloria de Dios, esa es la realidad en la cual nosotros habitamos y debemos construir nuestras vidas base a esa realidad. Mis decisiones, mis hábitos no pueden estar separados de esa realidad. Y fíjate que una vida sometida a Dios, ella es, como dice el texto de Salmo 111:10, es la vida que teme al Señor. Y ese versículo es muy interesante porque es que el principio de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría, o la forma de tomar decisiones sabias, es partiendo por el temor al Señor. El temor al Señor, uno piensa que es tener miedo de Dios. ¿Y cómo es eso? El temor al Señor, la idea del temor al Señor es entendiendo que Dios es quien Él es. Que ya pasó por una experiencia de casi ahogamiento en el mar, tiene temor al mar, tiene respeto al mar. Quien conoce al mar le respeta, ¿sí o no? De la misma manera Dios, quien conoce a Dios lo respeta. Si yo tomo decisiones basado en el respeto a Dios, conociendo a Dios como Él es, mis decisiones serán decisiones sabias. Ese es el punto acá. ¿Y cómo aplico eso en mi vida? ¿Qué significa el temor al Señor, el principio de la sabiduría? Significa primero que Dios tiene prioridad sobre todas las cosas. Si agradar a Dios es nuestra prioridad, mi comodidad, mi satisfacción no es la prioridad. Porque yo no puedo tener dos prioridades, ¿no es cierto? Es como un par de tres. No puedo, es matemáticamente imposible. O sea, si uno es primero, otro es segundo, ¿cierto? No hay empate. Y nosotros queremos jugar por el empate, ¿cierto? Para el Señor y un poquito para mí también, ¿cierto? Pero no es así que funciona. Decir que el Señor es Dios y que nuestra vida apunta hacia la gloria de Dios, es decir, que Dios es nuestra prioridad. ¿Qué hábitos hacemos a diario que revelan que Dios es prioridad para mí? ¿Qué cosas haces a diario que revela que es tu declaración para Dios? Dios, eres mi prioridad, y estos hábitos que hago a diario revelan esto? También significa que la voluntad de Dios tiene preferencia por sobre la mía. Aquí estamos hablando de obediencia. Nosotros vemos la obediencia como un sacrificio, muchas veces puntual, como una señal, así como más explícita para decir, mira Señor, te amo ya, mira lo tanto que te obedezco, me cuesta, sí, yo no quería estar haciendo eso, lo hago sin ganas, pero lo hago porque, ¿cierto? Tenemos ahí un pacto y estamos en eso, tú me estás salvando, entonces aquí estoy colaborando, ¿ya? Y algo así como puntual. No, el Señor ha enseñado en sus escrituras que la obediencia al Señor no debiera necesariamente ser un cargo, un castigo, un peso, pero debiera ser un hábito. Porque cuando yo hago lo que Dios quiere, entendiendo quién es Dios, yo sé que Él me ama y que su voluntad es lo mejor para mí. Entonces, si yo hago lo que es mejor para mí,
que es la voluntad de Él, me estoy haciendo un beneficio para mí. ¿Qué gana Dios si yo lo obedezco? ¿Le voy a hacer más Dios, más santo, más importante? No. Cuando yo obedezco a Dios, me hago un bien a mí mismo. Porque el propósito de la ley es para transformarme a mí en lo que yo debiera ser, lo que yo debiera ser desde el principio, y no lo soy por cuenta de mis pecados. Por lo tanto, la obediencia es un tratamiento, genera sanidad. Y por lo tanto, yo debo desarrollar esos hábitos constantemente hasta que la obediencia se haga costumbre, a diario, para que yo obedezca al Señor naturalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que soy. Yo soy una nueva criatura, es decir, estoy habilitado para obedecer. Yo no puedo decir, no puedo obedecer al Señor porque el pecado no. Porque en Cristo nosotros somos libres del dominio del pecado, no de la presencia, luchamos contra él, pero no podemos decir yo no puedo hacer porque soy pecador, no. Si has nacido de nuevo, eres libre del dominio del pecado y tienes fortaleza dada por el Espíritu Santo para vencer y cultivar hábitos sanos. Pero interesante también significa poner al otro antes que nosotros mismos. El apóstol Pablo en ese capítulo, tanto aquí en el versículo 31 como también en el versículo 23 y 24, él enfatiza eso, la importancia de pensar en el otro, en la construcción de sus hábitos. ¿Por qué es importante pensar en el otro? Porque eso es lo que hace Dios. Dios es un Dios generoso. ¿Generoso por qué? Generoso porque Él vino a rescatarnos. Él, como vimos la semana pasada, hace con que salga sol para justos e injustos, buenos y malos. Y todas las escrituras nos enseñan esa perspectiva de que yo no debo vivir para mí mismo, debo vivir para el beneficio del otro. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué ejercicios nosotros hacemos que revelan nuestra preocupación por el otro? ¿Qué hago a diario que revela que yo pongo al otro en primer lugar? Ahí vamos viendo. Pero nuestro problema es la distracción. Nosotros estamos distraídos. Nosotros nos distraemos con los ídolos. Es decir, con todas esas cosas y personas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, con todo lo que es prioridad en mi vida. Si tu prioridad es tu familia y no Dios, esa es una distracción. Si tu prioridad es tu salud antes que Dios, o tu prosperidad financiera antes que Dios, o cualquier otra cosa que puede ser legítima y buena en sí misma, pero si eso ocupa el lugar de Dios, ese es un ídolo en tu corazón. Y eso va a hacer con que generes hábitos perjudiciales para ti. Te va a alejar del camino de la obediencia y te va a incapacitar de vivir para la gloria de Dios. Porque si estás viviendo para tus propios objetivos y para tus propios ídolos, no estás viviendo para la gloria de Dios. Lo otro que nos distrae también son las cosas inútiles, la inutilidad. Y fíjate que hay muchas en nuestras vidas. ¿De qué es lo que estamos hablando? El apóstol Pablo dijo ya en el versículo 23, dijo, todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. De eso está hablando, de todas estas cosas que podemos hacer, pero que no ayudan en nada. Lo que no te suma, te resta. Y nosotros vivimos en la sociedad del consumo de la distracción. Nos distraemos con horas de internet. Tenemos un catálogo inmenso de películas. ¿Se acuerda cuando uno antes tenía que tomar una micro o el auto para ir a un local para arrendar con suerte, porque era caro, ¿cierto?, para todo el fin de semana? Y eso era. Y lo demás, telenormal, ¿cierto? A ver si pillaba en algún horario cuando iba a pasar la película y uno se olvidaba, ya empezó, ya está en el tercer bloque. Hoy día tenemos todo ahí, a la mano. Y consumimos y cada vez más nos sentimos que es poco. Estamos distraídos.
No podemos vivir para la gloria de Dios porque estamos distraídos con tantas cosas que no es pecado ver tele, no es pecado usar internet, WhatsApp e Instagram, no es pecado. A menos que uno vea cosas pecaminosas, pero en sí mismo no es pecado. Pero si eso llega a ser una distracción, eso me impide vivir para la gloria de Dios. Nosotros debemos evitar la distracción. ¿Cómo? Y esa es la pregunta importante acá. Evitamos la distracción cuando nosotros nos preguntamos primeramente, ¿qué rayos estoy haciendo de mi vida? He gastado cuántas horas acá sentado y el tiempo pasa. Y nosotros vamos envejeciendo y no podemos volver atrás. Y el tiempo que pasó, pasó y no vuelve. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Muchas veces estamos desperdiciando nuestras vidas porque hemos acumulado un montón de cosas inútiles y de entretenimientos inútiles y actividades que son inútiles y que no nos hacen ser ni mejores personas, ni mejores creyentes, ni adorar más a Dios, nada. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué debo hacer yo para que sea más parecido con Jesús? ¿Qué pequeños hábitos debo añadir a mi vida para ser más parecido con Él? Y es así porque uno dice, tengo que leer la Biblia, ¿cierto? A nosotros nos gustan los proyectos que son genéricos, porque ellos nos dan un sentido de propósito, pero no nos dan la obligación de la práctica en el corto plazo. Leer la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando hablamos aquí, ¿qué debo hacer? No seas genérico, seas específico. ¿Qué efectivamente, qué paso concreto debo dar? Y tengo que preguntarme, ¿qué es lo que me está distrayendo? ¿Qué es lo que tengo que abandonar? Y que si lo abandono, no me va a hacer ninguna falta. Y más, me dará más tiempo, más salud, más concentración para ser quien debo ser en Cristo. ¿Por dónde comenzamos entonces? Ahí pasos que dar. Primeramente, iniciativa. Debes comenzar tomando la iniciativa de cambiar. Nada cambia si tú no cambias. Eso es así. Uno quiere que el mundo, el universo conspire y me dé el momento propicio para que las cosas se den. No, no es así. Yo tengo que construirlo tomando la decisión de hacerlo. Tome la decisión de cambiar. Las cosas no se van a cambiar solas. Y eso es algo que la palabra nos enseña. Por eso el apóstol está diciendo acá, debemos hacer para la gloria de Dios. Tomar la iniciativa de que sea para la gloria de Dios. Y fíjate que nuestra vida es resultado de nuestras decisiones. Así que no bajes el perfil del caos de tu vida echando la culpa a la gente. No, es que la pandemia. Estoy así por culpa de la pandemia. Estoy así porque yo estuve cesante un tiempo. ¿Y cuándo fue ese tiempo? No, hace unos 10 años. Y desde ahí estoy tratando de... No, es que mi marido, es que a él le gusta comer mucho dulce y yo lo acompaño. Y uno va echando la culpa a todo, ¿cierto? Esas excusas no son excusas para otros, son excusas que nosotros damos a nosotros mismos para justificar nuestra falta de iniciativa, ¿cierto? ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Decida crear hábitos que te ayuden a caminar en esa dirección. Decida orar más. Decida determinar un momento específico del día para orar más, para leer más la Biblia. Decida no solamente eso, decida qué libro, porque el libro vas a comenzar. ¿Con qué frecuencia? Y más que frecuencia, ¿cuál es la intensidad? Porque tenemos que entender que es así. Uno va a empezar a hacer ejercicio, uno comienza de a poco, ¿cierto? Uno va por los ejercicios más básicos, haciendo pocos minutos y después va aumentando. Esa es la lógica. También es la lógica para el crecimiento espiritual. No vas a crecer espiritualmente si decides de la noche a la mañana leer 25 capítulos al día, orar 2 horas de rodilla y más encima ayunar 4 veces a la semana o sea, está hermoso, que Dios te bendiga, pero la verdad de las cosas es que muy probablemente estas metas no van a funcionar, porque son iniciativas falsas.
La real iniciativa es la que es coherente con mi capacidad de hacerlo en la rutina que yo ya vivo. Tenés que salir a trabajar. Trabaja de tal a tal hora. ¿Puedes dejar de trabajar para orar? No, tenés que seguir trabajando. Entonces tenés que buscar una forma de crecer que se encaje con la realidad de tu vida, de tu familia, de tus hijos, es decir, qué es lo que puedo eliminar para sumar aquí, qué es lo que puedo hacer, ajustar, pero hay cosas que sí o sí tengo que hacer. Tengo que comer, tengo que bañarme, tengo que dormir. Ojalá no sean opcionales esas cosas, ¿no? Tome la iniciativa. Pero lo segundo también es perseverancia. Comienza con pequeños pasos. Fíjate que los grandes cambios son ineficaces en comparación con las pequeñas decisiones. Porque los grandes cambios son más bien una añoranza, un deseo que un plan. Esa es la diferencia del deseo y del plan. Quiero este año perder peso. Ese es un deseo. Un plan es, quiero perder 10 kilos en 6 meses, haciendo esto, esto y esto, a partir de tal día. Ese es un plan. Un plan incluye pasos, paso a paso. No vas a convertirte en el máster de la espiritualidad así. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos ir al culto el domingo y escuchar un mensaje que transforme mi vida. No. Nuestra vida es transformada por la regularidad, por la consistencia a largo plazo. Son años y años escuchando la palabra, siendo exhortados por la palabra, aprendiendo un poquito más, aportando un poquito más. Y eso es lo que va a hacer con que yo crezca. Insista, persevere en venir a la iglesia, persevere en traer sus hijos a la iglesia, para que por medio de la constancia se transforme en un hábito escuchar la palabra de Dios, en un hábito tener a Dios como prioridad en el día domingo, como un hábito leer la Biblia en la casa, en la privacidad, como un hábito hacer cosas que están poco a poco construyendo en ti la imagen de Cristo. No hay mágica. No hay así como procesos mágicos que así es, de la nada te convertiste en un super master blaster espiritual. No, paso a paso. También no dependas de resultados inmediatos. No vendrán. No vendrán. Los resultados son con el tiempo, como resultado de la constancia, de la insistencia, de la perseverancia. Los resultados son a largo plazo. Y debemos caminar con el Señor. Y de hecho, eso es lo que el Señor espera, que caminemos con Él. Pero fíjate que Dios no nos mide por nuestros resultados. ¿Ya? Dios no te mide por tus resultados. Dios no te trata mejor o peor por la forma como entregas resultados positivos o negativos. Lo que sí hace Dios es llamarte a ti para caminar con Él. Dios está preocupado en el proceso que te va a formar en un hombre y una mujer de Dios. El nombre teológico que se da a eso es el proceso de santificación. Es un proceso. El proceso de santificación se vive a diario, el momento que tomo decisiones en cada una de las áreas de mi vida. De cómo me visto, de cómo me proyecto en las redes sociales, de lo que como, de lo que bebo, de cómo hablo, de qué hablo, con quién hablo y por qué hablo lo que hablo. Dios tiene que estar presente ahí. Dios tiene que estar presente ahí. Caminar con Él. Aunque yo no vea frutos inmediatos de una gran transformación, tengo que caminar con Él. El versículo 37 del Salmo 119 dice: aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Que esta sea tu oración hoy día. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra.